Vamos a pasar a un temita mejor, sobre todo para las personas que trabajamos con este tema de Linux, los sistemas operativos, ¿ya? Y un tema con los sistemas operativos y con Linux es el tema del soporte, ¿ya? Del soporte de los paquetes, el soporte de seguridad, el soporte de actualizaciones. Hay un tema con el soporte de actualizaciones que es que qué tanto dura un sistema operativo vigente para poder instalarlo y mantenerlo seguro. Bueno, en el caso de Ubuntu, que es una de las distribuciones de Linux más utilizadas, era de 3 años para las versiones de largo término de vida, Long Time Service, LTS, en Ubuntu y para la versión de servidor LTS de 5 años. Ahora, Canonical, que es la empresa que se encarga de desarrollar mm, Ubuntu, ha confirmado, o sea, ya el 26 de enero sacó el servicio de Ubuntu Pro. ¿Qué es Ubuntu Pro? Bueno, básicamente la extensión de ese término de vida, o sea, de esa extensión del tiempo de vida que tiene. Normalmente es de 3 a 5 años y ahorita Canonical con su producto lo va a extender 5 años más. O sea que una distribución de Linux Ubuntu LTS podría tener una vida de 10 años. Y esto es una muy buena noticia. ¿Por qué? Porque muchas veces 5 años para los, digamos, aplicaciones o misiones críticas donde tiene una aplicación que fue desarrollado, que fue vendida a los 5 años, hay que cambiar de plataforma, pero la aplicación o el servicio no corre en la siguiente versión, entonces se tienen que arriesgar o no los certifican porque no están con la última versión del sistema operativo. Bueno, eso es todo un rollo, ¿ya? Y eso se puede mitigar y arreglar con este tipo de servicio. Nosotros sabemos que Canonical no cobra por el Ubuntu, es decir, es algo que regalan básicamente, es software libre, ya, pero el software libre se puede utilizar en varios esquemas de negocio, pero las personas obligatoriamente no tienen que pagar por él. Pero bueno, o sea, después de mantener una distribución durante 5 años, y tener en cuenta que una distribución sale cada 2 años una versión de largo término de uso donde tienen que mantener la actualización de los paquetes, corregirlas y todo este tema, pues muchos pensamos, entre ellos yo, ahí sí estoy dando mi opinión, que es bueno que tengan un servicio pago para una extensión de la vida de este sistema operativo. ¿Tú qué opinas? ¿Qué te voy a decir? Pues es importante, no entiendo mucho sobre el asunto, pero sí es importante mantener el soporte y sobre todo Suscríbete. la vida útil del sistema operativo como tal, ¿no? Como tú decías, es como cuando has desarrollado un programa y esto, y de pronto ya tu programa no sirve porque tu sistema operativo te caducó y te toca cambiarlo y tienes problemas con las pólizas, tienes una cantidad de problemas. Entonces, es importante y es bueno que eh, extiendan la vida útil del sistema operativo. Ahora, no sé, tú me explicarás, extienden la vida útil, pero de todas maneras, de intermedio sacarán actualizaciones, ¿no? Sí, cuando extienden la vida útil, me refiero a que tú te conectas a un servicio, ¿ya? Uh -huh. Con login y password. Ya no es, son los repositorios públicos, sino que ya te conectas a un repositorio privado en el cual descargan los paquetes que van a ser sostenidos de ahí en adelante. Obviamente son más que todo actualizaciones de seguridad, ¿ya? Básicamente son actualizaciones de seguridad y esas actualizaciones de seguridad seguirían 5 años más. Es decir, por ejemplo, Ubuntu 18.04, que es el on time service de hace 4 años, tiene como fecha de vencimiento ahorita marzo de
2023, ¿ya? Ujú. Entonces, cuando venza, ya cuando lo vayas a actualizar, él no se va a poder conectar a esos repositorios. Este servicio lo que hace es proporcionarte unos repositorios por los cuales te vas a conectar y vas a poderte seguir actualizando en seguridad. ¿Ya? Ah, ok, Solo van a tener acceso las personas que paguen. ¿Ya? ok, Básicamente. Entonces, esa sería la noticia. Entonces, voy a leerles aquí. Bueno, está un poquito largo, pero voy a leerles aquí la noticia más que todo. Ubuntu Pro, la suscripción completa de Canonical para código abierto y seguro cumplimiento ya está disponible para el público en general. Ubuntu Pro, lanzado en la versión beta en octubre del año pasado, ayuda a equipos a obtener parches de seguridad oportunos y fortalecer sus sistemas de escala y cumplir con regímenes como FedRAMP, IPA y PCI DSS. Yo personalmente estoy involucrado en un proceso de PCI DSS y lo puedo asegurar. El tema de mantener los sistemas operativos actualizados es algo que si no existe no pasa la certificación. La suscripción de amplia cobertura de seguridad de 10 años de Canónica, el soporte técnico opcional a 23.000 paquetes adicionales más allá del sistema operativo principal es ideal para las organizaciones que buscan mejorar su postura de seguridad, no solo para el repositorio principal de Ubuntu, sino también para miles de paquetes y cadenas de herramientas de código abierto. Parches oportunos para sus cadenas de herramientas de código abierto favoritas. Canonical tiene 18 años de actualizaciones de seguridad oportunas para el sistema operativo Ubuntu principal, con los anuncios de seguridad críticos parchados en menos de 24 horas. En promedio, la cobertura de Ubuntu abarca a avisos críticos de seguridad altos y medios seleccionados por miles de aplicaciones y cadenas de herramientas, incluyendo Ansible, Apache Tomcat, Apache Zookeeper, Docker, Nagios, Node.js, PHP-MyAdmin, Puppet, PowerDNS, Python, Redis, Rust, WordPress y más. Ubuntu Pro está disponible para todos los Ubuntu Longtime Service desde el 16.04. Es decir, si estamos en la 16.04, estaríamos hablando que la 26.04 sería la última. O sea, al 2026 estaría el último soporte. ¿Ya? Entonces estaremos hablando de 2023, 24, 25, 26. Estaríamos hablando que estarían soportando Ubuntu 2016, Ubuntu 16.04 3 años más. ¿Ok? Ya está en producción para los clientes de gran escala que ofrecen servicios globales. El lanzamiento beta fue recibido por Nvidia, Google, Akia, Bingware, LaunchDarkly. Desde el anuncio de la versión beta en octubre de 2022, decenas de miles de usuarios de Ubuntu se han registrado en el servicio. ¿Ya? Y por acá, bueno, ellos siguen hablando, pues aquí hay un testimonio y dice, una sola suscripción para la seguridad y cumplimiento. Además de proporcionar parches de seguridad oportunos, Ubuntu Pro incluye herramientas para gestión del cumplimiento de entornos regulados y auditados. Ubuntu Security Guide USG permite que los mejores estándares de cumplimiento y refuerzo de su clase, como los puntos de referencia SIS y los perfiles DISA Stick. Los usuarios de Ubuntu Pro pueden acceder a los paquetes criptográficos certificados por FIPS, que es importante también para la certificación necesario para todas las agencias de gobierno federal, así como para las organizaciones que operan bajo regímenes de cumplimiento como FedRAMP, IPA y PCI DSS. Importantísimo FIPS porque aparece siempre en las en los controles de PCI DSS, por ejemplo, como les digo que yo conozco, que es importante para los temas de cifrado, ¿ya? Listo, tipos, lo que más nos interesa que es cuánto vale, ¿ya? Los tipos de servicio, de suscripción y precios. La suscripción estándar de Ubuntu Pro
Cubre un conjunto completo de actualización de seguridad para todos los paquetes y repositorios de Ubuntu Main y el de Universe. Esta es la opción más adecuada para la mayoría de los casos. Ubuntu Pro cuesta $25 por año para estación de trabajo y $500 por año por servidor. Está disponible directamente desde Ubuntu Pro Subscribe con una prueba gratis de 30 días. Ubuntu Pro también estará disponible a través de los mercados de servicios de nuestros socios en la nube pública, AWS, Azure y Google Cloud. Se ofrece por hora que ofrece por hora la nube, que ofrece por hora. La nube facturará directamente y tiene un precio aproximado del 3,5% del costo informático subyacente promedio. Es decir, que este costo va a venir dentro de los servicios que da Amazon Web Service, Azure y Google Cloud y va a tener un costo adicional del 3%, del 3,5% del costo que ellos cobran. O sea que probablemente sea mucho más conveniente ahora para poder tener acceso a estos servicios y a este tipo de soporte, hacerlo por un servicio de nube, ya que nada más tendrá un costo, o sea, aumentará nada más en un 3,5% el costo que ya se paga, ¿no? Eso es lo que entiendo acá. La suscripción a Ubuntu Pro, anteriormente ofrecida como Ubuntu Advantage para infraestructura, cubre el sistema operativo base, los componentes de la nube privada para implementaciones completas de gran escala, pero excluye la cobertura de aplicaciones más amplias. Es útil para las organizaciones que crean nubes privadas y utilizan sistemas operativos invitados para las aplicaciones, o sea, para ellos, o sea, para este tipo de negocios como Azure, como AWS y como Google Cloud. Hay un nivel gratuito, ¿ya? Hay un nivel gratuito, dice aquí, que está disponible para uso personal y comercial en pequeña escala hasta 5 máquinas. Los miembros de la comunidad oficial de Ubuntu pueden beneficiarse de Ubuntu Pro hasta 50 máquinas. Para obtener un token de inicio de sesión, cuentan con Ubuntu One que ya existe y se crean una cuenta gratuita. Reserva una llamada para encontrar los casos de uso adecuado. Entonces vemos que lo que ellos están ofreciendo es un servicio que para servidores obviamente tiene un costo relativamente alto, o sea, $500 para servidores, pero para uso personal, pero para uso de estaciones de trabajo, $25, que es algo pagable y algo que realmente, pues a mí no me parece mal. De todos modos, la base instalada de Ubuntu en estación de trabajo, aunque es la más grande, no es, digamos, como algo muy importante a nivel de dinero. Donde está la gran base instalada es en la parte de servidores, ¿ya? Pero déjenme saber ustedes qué opinan. Déjenme saber si creen que esto es injusto, que el software libre tiene que ser gratis, que las empresas se enriquecen a cosillas de nosotros y que nos tienen que dar algo. Bueno, dejen, díganme lo que ustedes piensan acerca de esto. Si es justo que Ubuntu cobre por esa extensión del servicio que tienen de actualizaciones, que nos lo dan gratuitamente durante 5 años, ¿ya? Que si es justo que cobren por extender ese servicio.